crees que sigue existiendo esta brecha tan marcada entre lo que nos enseñan en las instituciones educativas y lo que realmente necesitan las empresas hoy? Hay un estudio de Udemy que hizo este año en donde nos dice que más del 75% de los líderes de negocios consideran que esta brecha de habilidades es un riesgo crítico que existe en las organizaciones. Y si pensamos en el futuro, esto va a ser todavía más fuerte, ¿no? Hay todavía mucho enfoque en las competencias técnicas y poco enfoque en las habilidades blandas, en las habilidades digitales, ¿no? Como comunicación, adaptabilidad, pensamiento crítico, que son fundamentales en el mundo corporativo. Yo, por ejemplo, vengo de una generación en donde había ciertos hitos y metas importantes que debíamos que cumplir. Una de ellas justo era tener este título universitario colgado en la sala de la casa. No sé, hoy, ¿ha cambiado esta situación? ¿Qué habilidades consideras imprescindibles para los profesionales del futuro más allá de este título universitario? Las personas y los nuevos miembros de la fuerza laboral tendrán que tener la capacidad de colaborar en plataformas digitales todo el tiempo, ¿no? Esto ya es prácticamente indispensable. La capacidad de observar oportunidades de automatización, el manejo y el análisis del Big Data. O sea, todo eso tiene que ver con esa alfabetización digital, no solamente la inteligencia artificial. Ir a una aula y aprender también es una responsabilidad de transformar, porque hoy la gente no aprende de la misma manera que aprendía antes. Y creo que desde el lado de los líderes, que ese es independientemente del área en la que trabajas, seas de compras, de finanzas, de operaciones o del área que seas, también eres parte de la solución, ¿no? Nosotros como líderes podemos contribuir a cerrar esta brecha. En un estudio de Gallup nos dice que lo hicieron el año pasado y nos refleja que el 96% del talento está dispuesto a asumir los cambios que vienen con la vida moderna, pero solamente el 33% cree que hay una guía clara por parte de los líderes durante ese proceso. ¿Cómo generamos estos mecanismos y estas metodologías que incluyen a todo el mundo? Que puede funcionar para una generación, pero para la otra, y se trata de personalizar esas rutas de aprendizaje. Bienvenidos a Voces de la Educación by Pearson, el podcast donde exploramos las tendencias, desafíos y oportunidades que están transformando la educación. En este episodio abordaremos uno de los grandes retos de nuestro tiempo, la brecha entre lo que aprenderemos en la educación formal y las habilidades que realmente demanda el mundo laboral. Acompáñanos en esta conversación sobre empleabilidad, desarrollo de habilidades y aprendizaje continuo, mientras exploramos cómo reducir esta brecha y construir caminos más sólidos entre la educación y el mundo del trabajo. ¿Quieres más herramientas, consejos y oportunidades como esta? Síguenos en redes sociales y visita nuestra landing exclusiva en pearson.com para descubrir todo lo que tenemos para ti. Conéctate, aprende y transforma tu futuro. Bienvenidos a Voces de la Educación by Pearson, el espacio donde exploramos las ideas, tendencias y conversaciones que están transformando la manera en que aprendemos y trabajamos. En este episodio vamos a hablar de un tema crucial, la brecha entre lo que aprendemos en la educación formal y lo que realmente demanda el mundo laboral. ¿Por qué existe esta desconexión? ¿Qué competencias son claves para el futuro? ¿Y cómo podemos cerrar esta distancia desde las universidades, las empresas y los propios profesionales? Para abordar estas preguntas nos acompaña Berenice López. Ella es ejecutiva global de recursos humanos, tiene muchísima experiencia en el tema, pero vamos a saludarla y dejar que ella misma nos cuente más acerca de su área de desarrollo. ¿Qué tal, Bere? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Por favor, cuéntanos un poco más sobre ti y cómo haces este acompañamiento al talento dentro de las empresas. Gracias, Ares. Y hola, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí contigo. Y bueno, pues sí, como dices, tengo muchos años trabajando ya en recursos humanos. He trabajado prácticamente toda mi vida profesional en esta área que me parece trascendental, ¿no? Me parece que recursos humanos es un socio estratégico del negocio.
He trabajado en diferentes industrias como logística, farma, consumo y bueno, recientemente o ya no sé si tan recientemente, pero los últimos 12 años de mi vida los he trabajado en el ámbito de la educación, acompañando a Pearson. Y bueno, creo que mi trabajo básicamente ha sido apoyar la transformación de los negocios, en este caso de Pearson, guiando toda la evolución del talento, la cultura, y la estrategia que tenemos a nivel global con la presencia que tenemos en más de 50 países. Me encanta esta función de recursos humanos y la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo, porque bueno, no somos los encargados de conectar los propósitos que el negocio tiene con las estrategias del talento a partir de, para mí, el recurso más valioso que las organizaciones tienen, que son las personas, ¿no? Entonces, por eso creo que este tema que justo traes a la mesa me parece tan importante, porque estamos hablando del talento, ¿no? Y la gente que realmente genera los cambios, la innovación y que brinda los resultados en los negocios. Tienes toda la razón, Bere. Creo que es uno de los recursos, y no es el recurso en el que hay que poner más atención y más cuidados. Y bien, Bere, dentro de tu campo de trabajo, sin duda esta es una de las situaciones a las que te enfrentas todos los días. Me refiero a la brecha entre educación y la realidad laboral. ¿Por qué es tan importante hablar hoy sobre ello? Y sobre todo, ¿por qué crees que sigue existiendo esta brecha tan marcada entre lo que nos enseñan en las instituciones educativas y lo que realmente necesitan las empresas hoy? Ay, mira, como dices, yo creo que es un tema que ha abarcado muchos años, ¿no? No es un tema nuevo, pero sigue siendo muy relevante y creo que incluso ahora más relevante todavía. Es muy evidente y creo que tiene que ver con la aceleración tecnológica y la transformación digital que evidentemente vivimos en todos los aspectos de nuestra vida, pero que claramente en el mundo de los negocios pues está presente y está cambiando las reglas del juego, ¿no? Me parece que todos los que trabajamos en el ámbito corporativo nos hemos enfrentado alguna vez a recibir un currículum, leerlo, avalar, ¿no?, la formación profesional que esa persona tiene, los estudios, los títulos, y creer que es el candidato ideal, ¿no? Decir, esta persona tiene la formación, tiene todos los grados que requerimos y demás. Y cuando entras ya a ver a ese candidato en una entrevista por competencias, donde realmente tienes que abordar la experiencia, los problemas que esa persona sabe resolver, el cómo ha puesto en práctica esas competencias ya en la vida real, en los problemas reales, pues nos damos cuenta que hay un gap, ¿no? Entre lo que el papel nos reflejaba y lo que realmente ya estamos viendo de esa persona. Em, la verdad es que esta brecha está muy presente. Hay un estudio de Udemy que hizo este año en donde nos dice que más del 75% de los líderes, de negocios consideran que esta brecha de habilidades es un riesgo crítico que existe en las organizaciones. Y si pensamos en el futuro, esto va a ser todavía más fuerte, ¿no? Porque, los trabajos del futuro, los que hoy ni siquiera sabemos que vamos a necesitar, pero que están a la vuelta de la esquina, seguramente requerirán de las competencias prácticas en acción, más allá de la formación, más allá de los títulos. Y eso pone, pues, me parece que de relieve esa brecha, ¿no? Esa desconexión que hay entre los modelos formativos que tenemos, los modelos de educación y los problemas reales a los que las organizaciones se enfrentan, ¿no? Em, no es un tema menor y es un tema en el que creo que hay una corresponsabilidad, ¿no? De parte de las instituciones, el gobierno, las empresas, todos nosotros como líderes. Pues es un tema que hay que desmenuzar porque es un tema complejo, como te digo, ¿no? Hay muchos factores que están involucrados en esa desconexión. Hay la velocidad, ¿no?, de estos cambios hace que pues, prácticamente sea imposible tener estos currículos actualizados. Hay todavía mucho enfoque en las competencias técnicas y poco enfoque en las habilidades blandas, en las habilidades digitales, ¿no? Como comunicación, adaptabilidad, pensamiento crítico, que son fundamentales en el mundo corporativo. No hay una comunicación tan clara entre las instituciones educativas y el sector empresarial, y hoy todavía hay mucho peso en los títulos universitarios, ¿no? De formaciones largas, más allá de microcertificaciones o, ¿no sabes?, como pruebas tangibles de competencias que son demostrables.
Entonces, hay un largo camino todavía por recorrer, pero me parece excelente que al menos abramos estos espacios donde los empezamos a discutir y a reflexionar. Exacto, y lo dices muy bien. Yo, por ejemplo, vengo de una generación en donde había ciertos hitos y metas importantes que debíamos que cumplir. Una de ellas justo era tener este título universitario colgado en la sala de la casa. No sé, hoy, ¿ha cambiado esta situación? ¿Qué habilidades consideras imprescindibles para los profesionales del futuro más allá de este título universitario? Y mira, yo creo que a mí me encantan los estudios y hay uno de McKinsey que dice que aproximadamente el 30% de de estos trabajos del futuro de los que te hablaba no requerirán una formación de una carrera universitaria de 4 años. Requerirán estudios muy puntuales, cortos, basados en competencias, ¿no? Entonces, sin duda, esto revoluciona esta visión tradicional que tenemos y de la cual tú hablas, ¿no? Obviamente, no estoy hablando de todas las carreras, porque claro que hay carreras en donde la fundación, digamos, de conocimiento, como en un entorno médico, es fundamental, ¿no? Y ahí no se puede sustituir. Pero hablo de trabajos que son un poco más hábiles, perdón, un poco más ágiles, orientados a la innovación y demás. Yo creo que la tendencia hacia el futuro debe de ser el balance entre esas competencias técnicas, que sin duda tienen que estar, el conocimiento técnico, pero también con estas competencias más estratégicas, humanas, adaptativas, ¿no? Ya salió un reporte en el 2023, me parece, que hizo el Foro Económico Mundial, que es el Future of Jobs, y ahí hablaba de 8 competencias que son fundamentales para el futuro, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de pensamiento analítico, de creatividad e innovación, resiliencia y adaptabilidad, la automotivación, el aprendizaje continuo, que no solamente significa ser un aprendiz de por vida, sino que significa también el desaprender cosas que ya habíamos aprendido para poder dar espacio a aprender cosas nuevas, ¿no? Modelos y herramientas que a lo mejor nos funcionaban hace 5 años, quizá en el mundo de hoy y frente a los retos actuales ya no son vigentes y entonces hay que desaprenderlas y volver a aprender algo nuevo, ¿no? Todo el tema de alfabetización digital, y creo que ahí también hay un reto, ¿no? Porque hoy, cuando pensamos en alfabetización digital, creo que nuestra mente nos lleva a pensar en inteligencia artificial, y es lo que vemos por todos lados y en nuestra cotidianidad. Sin embargo, no es solo la inteligencia artificial. O sea, las personas y los nuevos miembros de la fuerza laboral tendrán que tener la capacidad de colaborar en plataformas digitales todo el tiempo, ¿no? Esto ya es prácticamente indispensable. La capacidad de observar oportunidades de automatización, el manejo y el análisis del Big Data. O sea, todo eso tiene que ver con esa alfabetización digital, no solamente la inteligencia artificial. Creo que también la atención al detalle y el tema de la inteligencia emocional son estas nuevas habilidades de las que se habla y que tienen que estar integradas en los modelos educativos. Y una parte que me parece muy importante es que tenemos que cerrar también una brecha ahí, ¿no? Si bien hay instituciones que ya están hablando de cómo integrar todo esto en sus programas de formación, incluso en las empresas, ¿no? Empezamos a pensar cómo vamos a entrenar a nuestra gente en pensamiento crítico, en uso de la información, en resiliencia. No es solamente la etapa de formación, es cómo integramos todas estas habilidades también en nuestros modelos de evaluación, de desarrollo, de liderazgo. Y como te digo, en ambos ámbitos, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito corporativo. Entonces, creo que el reto está ahí. Y ya que lo mencionas ahora, vuelves a hablar de esta brecha. ¿Cómo pueden las empresas y los equipos de talentos cerrar esta brecha? Ya de manera más específica, ¿qué prácticas innovadoras has visto funcionar? O sea, que realmente funcionen. Sí. En las organizaciones yo veo como un triángulo, ¿no? Veo tres aristas. La primera es desde la organización, ¿no? Las organizaciones hoy en día tienen la responsabilidad de crear entornos que propicien el aprendizaje continuo. O sea, esto ya no es una alternativa, debe de ser parte del ADN corporativo. Y para eso, pues hay ciertas acciones clave que muchas empresas están llevando a cabo.
Una es, pues, la inversión en formación y aprendizaje, ¿no? La formación continua y aprendizaje. Y aquí hay un modelo que es viejo ya, pero que sigue siendo vigente, que es este modelo 70-20-10, ¿no? En donde, esta teoría dice que el 70% de lo que aprendemos se debe de aprender haciéndolo. El 20% se aprende a través de interacciones sociales, llámale coaching, mentoring, shadowing, en fin. Y el 10% se aprende a través de aprendizaje formal. Entonces, creo que esta responsabilidad del 70% de generar esos entornos donde ese 70% sea posible, es una responsabilidad de la empresa. ¿Cómo creamos ese ambiente donde en el flujo de trabajo la gente puede estar en aprendizaje continuo? El 20%, pues, evidentemente también, ¿no? Cómo transfieres el conocimiento, cómo entre nuestras interacciones sociales y los contactos que tenemos en el día a día lo logramos. Y ese 10% que es la parte de la educación formal, digamos, ¿no? El tradicional ir a una aula y aprender, también es una responsabilidad de transformar, porque hoy la gente no aprende de la misma manera que aprendía antes. Entonces, hoy hay diferentes alternativas, ¿no? De microaprendizajes, ¿no? Hay plataformas de microaprendizajes y hay, empresas que son muy innovadoras. Por ejemplo, hay una que se llama WeLearn, que hace estos microaprendizajes y lo distribuye a través de WhatsApp. Entonces, hay algunas empresas que están empezando a integrar estos procesos de aprendizaje en canales cotidianos que todos sus empleados utilizan, como Teams o como WhatsApp, ¿no? Y eso, pues, facilita el acceso a toda esta información. También hay empresas que están muy enfocadas en sus universidades corporativas, que esto también es súper importante, porque no es solo poner a disposición de la gente cursos, ¿no? Tienes toda esta biblioteca y puedes escoger. No, es que esos cursos están curados de manera tal que tienen un impacto y están conectados con nuestros objetivos estratégicos, con los valores del negocio, con la misión, con el propósito que nosotros como organización tenemos. Entonces, toda esa variable de conocimiento que tienes a tu disposición, pues, está conectada con el propósito que la organización tiene, ¿no? Y me parece que también hay empresas, y por ejemplo, Pearson lo hace, que tenemos colaboración con instituciones educativas, ¿no? Nosotros trabajamos, por ejemplo, con el CONALEP, en donde, somos copartícipes en la creación de los programas, en donde, claro que nosotros estamos enfocados en la enseñanza del inglés, pero nos aseguramos de incorporar todas estas otras habilidades de las cuales te hablaba, para mejorar la tasa de empleabilidad de los egresados de CONALEP y que, ellos puedan tener incluso un acceso a un ingreso mayor, cuando esto sucede. Entonces, creo que esas es desde el lado de la empresa algunas acciones que yo veo que pueden funcionar y que tienen gran éxito. Ahora, la otra parte del triángulo es, pues, desde recursos humanos. Nosotros hoy somos socios estratégicos que tenemos que acompañar al negocio a implementar modelos de upskilling, reskilling que realmente sean efectivos en la organización, medir ese impacto, anclados en los OKRs o los KPIs que el negocio tiene y ayudar a los líderes a identificar cuáles son las habilidades reales y concretas en las que queremos impactar. Si le preguntas a un líder, ¿qué te gustaría mejorar en tu equipo? Pues te puede dar un abanico inmenso de posibilidades, ¿no? De todo esto me gustaría. Ok, vamos a enfocarnos y nosotros como profesionales de recursos humanos tenemos la posibilidad de tener estas conversaciones muy dirigidas para decir cuáles son aquellas que verdaderamente van a generar un impacto inmediato en tu equipo. Sería ideal enfocarnos en todo, pero como no se puede, porque no tenemos ni el tiempo ni los recursos muchas veces, vamos a ver cuáles son las que sí realmente pueden mover, ¿no? La aguja. Y creo que desde el lado de los líderes, que ese es independientemente del área en la que trabajas, seas de compras, de finanzas, de operaciones o del área que seas, también eres parte de la solución, ¿no? Nosotros como líderes podemos contribuir a cerrar esta brecha. Uno es modelar ese aprendizaje, o sea, el, el, el walk the talk, ¿no? Que la gente conoce. Es si yo soy un líder que estoy en constante aprendizaje, que me estoy reinventando, que me estoy cuestionando, que estoy desaprendiendo cosas que ya no me sirven, y mi equipo ve eso, es más fácil que ellos tiendan a seguir ese patrón de conducta, a que yo solamente les diga, ustedes tienen que entrenarse, ustedes tienen que hacer un reskilling, ustedes tienen...
y yo me quedé en la misma zona de confort donde he estado, ¿no? Y el otro, y el punto que me parece también final muy importante, es que como líderes nos tenemos que asegurar que aquello que se aprende en el aula, en un mentoring, en donde quieras, haya una posibilidad de transferirlo a la operación real. Yo me acuerdo en un caso de Pearson, que nosotros invertimos mucho dinero y mucho tiempo en preparar nuestros equipos comerciales. El tema era preguntas poderosas para descubrir necesidades ocultas de los clientes, ¿no? Invertimos muchas horas en entrenar a la gente, en darles metodología y demás. Pero pues, ¿qué pasaba, no? La gente amaba el curso, nos daba 5 de 5, les encantaba. Salían, iban con los clientes y regresaban a los viejos hábitos, porque el ser humano es así, ¿no? Nos sentimos más cómodos haciendo lo que ya conocemos. Eh, y entonces ahí fue trabajo con los líderes de decir, ¿qué hacemos para que todo eso que se aprendió se transfiera? Y entonces los líderes diseñaron un formato que se llamaba Covisit, en donde ellos, basado en la metodología que sus representantes de ventas aprendieron, podían checar, digamos, como un checklist, ¿no? De todos los puntos que ellos tenían que hacer en términos de esas necesidades, de descubrir necesidades ocultas y preguntas poderosas, y daban feedback, ¿no? Al final de la sesión. Entonces, esa parte también es muy importante, que tú como líder asumas esa corresponsabilidad de acompañamiento a la gente. Entonces, para mí, esa triada perfecta en una organización podría asegurar el éxito, ¿no? De cualquier, programa, ¿no? De formación o de mejora continua. Y justo ahora que hablas de este acompañamiento, de este entender cómo estar, pues, con el talento que se integra a nuestros equipos, no sé tú qué pienses. A mí me parece que en la actualidad es más evidente o notamos más los distintos comportamientos entre generaciones. Quizá las redes sociales, la información nos ha ayudado a ubicarlos mejor. Esta diversidad generacional es una realidad. ¿Cómo afecta esto a la forma en que aprendemos y trabajamos juntos? Y no sé si tengas por ahí algún ejemplo divertido o inesperado que hayas vivido. Tienes toda la razón, Ares. Sí, ese es un reto enorme para las organizaciones. Como que en pocas, yo creo que todos lo sabemos, pocos tomamos intencionalmente la consideración, ¿sabes? De decir, ¿qué hacemos al respecto, no? Hoy tenemos en general, yo te diría, 4 generaciones que están en el trabajo, los baby boomers, los generación X, los millennial y los generación Z, y próximamente seguramente llegará la quinta generación, conviviendo, ¿no? En el día a día, en el trabajo. Y es muy importante considerar que cada una de esas generaciones es distinta, ¿no? Creció en contextos diferentes, contextos económicos, políticos, sociales, culturales diferentes. Y eso significa que cada uno de ellos aprende distinto, se comunica distinto, tiene expectativas diferentes, ¿no? El reto para mí hoy de las organizaciones, el mayor reto es cómo diseñamos experiencias de trabajo y de aprendizaje que sean inclusivas y que realmente le lleguen a cada una de estas audiencias. Aquí te comparto otro dato que es muy interesante. En un estudio de Gallup nos dice que lo hicieron el año pasado y nos refleja que el 96% del talento está dispuesto a asumir los cambios que vienen con la vida moderna, pero solamente el 33% cree que hay una guía clara por parte de los líderes durante ese proceso. Entonces, creo que eso nos habla de la importancia que tiene el acompañar todo este cambio, ¿no? Y toda esta volatilidad que vivimos en el mundo empresarial con una estrategia clara y humana donde esta diversidad generacional sea una prioridad. Em, yo creo que todos los que estamos inmersos en el mundo corporativo podemos ver ejemplos en el día a día de cómo esto se refleja, ¿no? No sé, por ejemplo, te puedo decir, nosotros tenemos reconocimientos por antigüedad, ¿no? Los baby boomers valoran muchísimo eso, porque el tema de estabilidad, reconocimiento por años de servicio, el hablar de que ellos han contribuido con el propósito de la empresa es muy importante. Entonces, ellos valoran el que su nombre se ponga ahí, el que le demos un beneficio tradicional, podríamos decir, ¿no? El reloj, la placa,
Cuando eso a otras personas, a una generación Z, le entregas una placa y te dice: "¿De qué me hablas? ¿Dónde pongo esto?", ¿no? A mí me interesa algo digital. A mí dame algo que yo pueda postear en LinkedIn, porque eso es realmente donde yo voy a mostrarle al mundo en mis redes sociales que tuve este milestone. Y en realidad para ellos la permanencia por largo tiempo no es importante, ¿no? Esa generación está mucho más enfocada en que se reconozca su innovación, en que haya muestras claras de diversidad, de inclusión, en que puedan crecer rápido en la organización y demás, ¿no? Y entonces, así, creo que, es muy importante que nosotros podamos tomar en consideración todas esas variables de qué los motiva, qué los retiene, qué los mantiene enganchados, qué los desafía, para que entonces estos modelos, tanto de reconocimiento como de aprendizaje continuo, puedan tener en consideración todo esto, ¿no? Yo no me imagino un generación Z y generaciones más chicas menos, lo veo con mis hijos, no pueden estar una hora frente a la computadora viendo un curso. Es imposible. Cuando un generación Z, perdón, un generación Y lo puede aguantar, le puedes poner 3 horas de curso y con que les des unos breaks y demás, lo puede aguantar. Entonces, ¿cómo generamos estos mecanismos y estas metodologías que incluyen a todo el mundo? Que puede funcionar para una generación, pero para la otra, y se trata de personalizar esas rutas de aprendizaje y dar alternativas, ¿no? Para que si lo puedes hacer así, perfecto, pero si no, mira, aquí te tengo el plan B o el plan C. Entonces, no es un reto fácil, sin duda. Yo creo que muchas de las organizaciones nos estamos quebrando la cabeza pensando cómo hacemos eso en todo, ¿no? Desde los procesos de atracción de talento, el reconocimiento, y toda la jornada que implica pues una vida profesional en una empresa. Bere, nos estamos acercando al final de esta charla. Todo lo que nos vas diciendo nos va abriendo los ojos, nos va haciendo ver una panorámica distinta de la situación, de lo que ustedes como especialistas de recursos humanos enfrentan todos los días y del impacto que tiene su trabajo. Ya para finalizar esta charla, por favor, dinos qué consejo le darías a los líderes empresariales y educativos que quieren preparar a sus equipos para el futuro y no para el pasado. Y aquí me gustaría agregar también un consejo para los chicos que están estudiando y que en breve se van a integrar al ámbito laboral. ¿Qué nos puedes Sí. aconsejar? Gracias, buenísima pregunta. Mira, pues para los líderes, tanto empresariales como educativos, es no quitar el dedo del renglón, ¿no? Saber que esto es una prioridad, que a pesar de que es un tema que se ha discutido constantemente, hay que mantener la visión clara ahí. Yo creo que abrir mayores espacios para que las empresas y los organismos educativos estén mucho más conectados es fundamental, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, nosotros nos hemos aliado en el pasado con instituciones como el TEC de Monterrey, ¿no? Para diseñar algún curso para nuestros empleados. Y yo veo muchísima utilidad en esto. Uno, porque obviamente ellos nos ponen a los catedráticos expertos en los temas a dar la instrucción, pero también he visto que la institución se retroalimenta a través de todo lo que nosotros le compartimos en ese proceso de creación del curso, ¿no? Nosotros le damos un montón de data, un montón de información acerca de los problemas a los que nos estamos enfrentando. Entonces, ese tipo de canales de comunicación que pueden ser a esa menor escala o a mucho mayor escala, como por ejemplo en Pearson tenemos esa posibilidad de hacerlo porque tenemos conexión con muchísimas instituciones, con gobiernos y demás, pero creo que hay que mantener esa ventana abierta y esa, comunicación de ida y vuelta para retroalimentarnos, en ambos sentidos, ¿no? Y tocas un punto que me parece fundamental, que es el tema de los chicos, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que están, entrando o próximos a entrar al mundo laboral? Yo creo que el tema de construir una carrera exitosa, fructífera, es una responsabilidad personal. Tu empresa puede ponerte muchos recursos, puede ponerte, ¿sabes?, la bandeja con todas las opciones, pero es tu responsabilidad el tomar en tus manos qué quieres hacer con tu carrera. Yo creo que y creo que desde que yo estudié, hace veintitantos años, yo tenía muy claro, y hoy lo veo cada vez más, que ir a la universidad no me era suficiente. Entonces, yo, por ejemplo, tuve la intención de empezar a trabajar en el segundo semestre de mi carrera. Y esa es la recomendación que yo les podría dar más fuerte. Busquen
esas oportunidades y esas ventanas en donde pueden empezar a más temprana edad a tener contacto con el mundo corporativo. Hay hoy incubadoras de negocios, prácticas profesionales, servicio social, o sea, hoy tenemos un montón de opciones en las que se puede dar, ¿no? Programas de becarios, interns, o sea, hay 1000 opciones. Entonces, no se queden en una zona de confort pensando que lo que el maestro te está diciendo en el aula va a ser suficiente, porque así tengas el mejor maestro, malas noticias, no es suficiente. Entonces, toma esa responsabilidad en tus manos, busca esas oportunidades, toca la puerta, porque necesitas, cuanto antes mejor, enfrentarte pues al mundo corporativo y a la realidad que la vida te va a presentar. No sabes cómo me hubiera gustado que alguien me dijera eso cuando yo estaba en la universidad. Es un gran consejo, muchísimas gracias. Mere, ha sido un verdadero gusto charlar contigo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, por compartir tu conocimiento, tu experiencia y sobre todo un momento muy agradable. Muchísimas gracias. Y gracias a Gracias, todos Tania. ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por estar en este episodio de Voces de la Educación by Pearson. Si les gustó esta conversación, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar pendientes de los próximos episodios donde continuaremos explorando los temas que están marcando el presente y el futuro de la educación. Yo soy Aresis Suástegui. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Educación by Pearson. Si quieres conocer más sobre cómo Pearson está ayudando a preparar a los estudiantes para los retos del futuro, visita pearson.com. Nos vemos en el próximo episodio.